Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a los que nos ven por los medios digitales. Pensaba hoy cómo empezar el día de hoy y creo que muchos de ustedes saben lo primero que voy a decir, ¿sí? Y es una de las cosas que yo siempre trato de recordar y es: Dios es bueno, ¿sí? Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Fíjense que esta semana, pues en el trabajo tuvimos que hacer algunos ajustes administrativos. Había algo que estaba planificado para realizarse el día viernes. Esperábamos atender alrededor de 230 personas y de repente jueves en la noche pasa algo y entonces tenemos que reunirnos de emergencia y decimos suspendamos todo. Pero el día viernes nosotros entendimos por qué Dios nos llevó a suspender la actividad. Y entonces yo me acordé, a veces uno no dimensiona lo que pasa alrededor, pero debemos de recordar que sin importar lo que sea, Dios es bueno en todo tiempo. Para cada uno de nosotros es su amor y su misericordia. El día de hoy, bueno, hace un mes y medio, yo estaba muy seguro de lo que iba a platicar la próxima vez que me tocara que estar por acá arriba. Y en este tiempo, Dios me dijo, no es el momento, todavía no. Me dio una idea de cuándo va a ser el momento, pero no era hoy. Y me llevó por otro lado y me llevó a recordar una de las primeras pláticas que me tocó a mí quedar por acá. Y me dijo, la otra todavía no, así que para la otra, primero Dios, a la próxima. No vamos a hablar del rey David, pero creo que voy a iniciar poniéndolo de ejemplo. Y es que el rey David tiene muchos pasajes en su vida y podemos aprender muchas cosas del rey David. Muchas cosas del rey David. Pero mientras leía un poquito de la historia del rey David, decía, gracias a Dios, Dios no tiene el corazón del hombre. Gracias a Dios, Dios no tiene el corazón del hombre, ni nos ve como nos ve el hombre. Porque pues el rey David fue un gran rey de Israel, pero también tuvo sus grandes errores y buenos errores. Sin embargo, fíjense ustedes que hasta por allá por Hechos, si usted busca ahí en su Biblia Hechos 13, están haciendo una pequeña remembranza de la historia del pueblo de Israel. En el versículo 21 dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tal vez para muchos hombres que se enteraron de la historia de David, David tal vez no clasificaba para tanto. Un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, los ojos de amor de Dios lo miraban como ese varón precioso que iba a cumplir su testimonio. Juan 4, versículo 9, y ese sí le voy a pedir favor, le voy a dar un tiempecito para que lo busque ahí en su Biblia. Juan 4, versículo 9.
habla del amor de Dios. Ya lo tiene por ahí. Abra su Biblia o su aplicación. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos aquí no porque nosotros le hayamos amado mucho, sino porque Él nos amó primero y se acercó a nosotros. Y de hecho, cuando empezamos a revisar la Biblia, empezamos a darnos cuenta que la Biblia tiene una historia, Dios acercándose al hombre. Y el hombre pues a veces nos gusta jugar la vuelta y nos vamos por el otro lado y ahí va Dios buscándonos y acercándose a nosotros. Yo no sé por qué Dios lo trajo el día de hoy acá, pero sí sé que Dios tiene un propósito para su vida por el cual está acá. Acompáñenme a orar. Señor y Dios, gracias porque tu infinito amor, tu infinita misericordia, Dios, es quien nos tiene acá. Porque sabemos que tú tienes un propósito especial para la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que en cada momento, en cada parte de nuestra vida, tú estás acá guiándonos, Señor, y formándonos. Prepara nuestro corazón, Señor, que sea una tierra fértil, donde la semilla de tu palabra crezca, Señor, y lleve frutos al 100%, Señor. Te bendecimos y te dedicamos este tiempo. Amén. Amén, amén. Uno de los personajes de la Biblia que a mí me ha gustado mucho es Pedro. Y esta historia de la que vamos a hablar hoy, yo no sé por qué razón es una de las historias menos contadas. Hay historias todavía mucho más cortas de la que vamos a hablar hoy. Creo que me voy a llevar más tiempo en la introducción que en la historia como tal, que se cuentan más en la iglesia que esta historia. Así que no es por tamaño, porque sea muy grande o muy pequeña, pero pues por alguna extraña razón pasa esta historia con uno de los discípulos, Pedro. Y para poderla entender, quisiera hacer una pequeña remembranza de quién era Pedro. Vamos a empezar desde ahí. Podemos aprender muchas cosas de Pedro y tal vez nos vamos a recordar mucho de las historias de la escuela dominical, los que pasamos por ahí. Tengo una foto de chiquito, así bien chiquito, de brazos, frente a las puertas de la iglesia del Nazareno de Belén. Y alguna vez platicando con alguno de mis amigos que también tienen una foto por ahí en el mismo lugar, les decía, solo faltó que naciéramos en la iglesia. Pero desde aquel entonces pues Dios tuvo misericordia de nosotros y pues entonces tuve la oportunidad de aprenderme casi de memoria muchas de las historias de la escuela dominical. Pedro, que no se llamaba Pedro al principio, aparece como Simón, Mateo 4. Voy a irle dando muchas citas, tal vez nos vamos a quedar en la última para poder avanzar un poquito. Mateo 4, del 18 al 20, Jesús va caminando frente al mar de Galilea, dice, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Primer punto, Jesús los conoce pescando. Y pues es famosa la frase, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Por ahí leía algún material de algún historiador, o hacían referencia a algún historiador, o algunos otros escritos que han encontrado que decían que Pedro pues era pescador, pero sí tenía cierto estudio académico. Entonces, pues por ahí estaba ese dato.
Pedro era una persona activa, de aquellos que no podían estar quietos, de aquellos. Yo trabajo en educación y siempre en las clases hay el que defiende a todo el mundo. El que ve algo que no le parece, levanta la mano, mire, para mí, el que dice, ay, quiero hablar a la dirección, yo voy, y es el que iba y que pone la cara por todos los demás. Yo me imagino a un Pedro así, ¿sí? Un Pedro que se convirtió en el portavoz de todos los demás discípulos. En Mateo 15:15, pues en Mateo 15, un poquito arriba, Jesús está dando una de sus parábolas y cuando termina entonces viene Pedro y le dice, mira Jesús, hazme un favor, ¿nos podrías explicar? Pues aquí los muchachos no entendieron, yo tampoco, ¿será que nos podrías hacer favor de explicarnos la parábola? Entonces él era de los que estaba ahí siempre al tanto. Fue aquel que preguntó, mira Jesús, y como ¿cuántas veces perdono a mi hermano? Me imagino que por ahí tenía alguien que ya lo tenía así medio cansado y dijo, bueno, ¿y será que lo perdono 1, 2, 3 veces? ¿Cuántas veces lo tenemos que perdonar? Así que ahí estaba Pedro siendo Pedro, ¿verdad? En Mateo 19, cuando aquel hombre rico, joven rico, trata de llegar con Jesús y decirle que él quiere acompañarlo y Jesús le dice, bueno, es bien fácil, cumple todos mis mandamientos. Y él le dice, ya los cumplo todos. Y le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes y vente conmigo. Y entonces dice por ahí, más fácil un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico que entre al cielo. Y cuando se va el joven rico, Pedro tenía que estar ahí. Y le dice, bueno Jesús, y entonces, ¿qué tendremos nosotros? Ahí está. Pedro tiene una característica, yo creo que es una característica que tenía David, no tenga pena David, lo puse en pausa un ratito, vamos a sacar algunas conclusiones de David entre todo esto, pero si quiere le adelanto una. David estaba pegadito al corazón de Dios. Ahí estaba David pegadito al corazón de Dios. Y creo que Pedro empezó exactamente igual. Ahí estaba donde estaba Jesús, ahí estaba él. De hecho, se convierte en parte del círculo íntimo de Jesús. Pedro no solo era de los que estaba ahí opinando y era el que hablaba por todos los discípulos, él era bastante observador. De hecho, en aquella parábola o en aquella parte donde Jesús maldice a la higuera porque él va a buscar fruto y no había en ella fruto y la maldice, dice que al siguiente día volvieron a pasar y cuando la vio Pedro le dijo, hey, Jesús, mira, se secó la higuera. Era observador, le llevaba ahí el conteo de lo que decía Jesús, miraba lo que pasaba alrededor. Y era muy lógico. La última vez que estuve acá platicamos un poquito de la mujer del flujo de sangre, Lucas 8. Y llega la mujer con el flujo de sangre, Jesús va, a mí, yo tengo un problema con esto porque a mí me gusta imaginarme las cosas. Entonces yo me lo imagino como hemos de ver algunas personas en estos próximos meses caminando entre la gente y todos queriendo tocarlo y decirle adiós y todo lo demás. Y de repente él se para y dice, momento, espérenme, alguien me tocó. Y quien le responde es Pedro. Dice, Señor, por Dios, mira, o sea, si a nosotros nos vienen empujando, por más que nos pongamos a tratar de hacerte cancha, está difícil, realmente está difícil, hay mucha gente. La gente nos aprieta, dijo Pedro, pero ahí estaba, siempre a la par, y si usted se da cuenta, cuántas historias hemos mencionado ya, y ahí está Pedro, en medio de ellos. Cuando Jesús en su último tiempo le lava los pies a los discípulos,
Pedro le dijo, a mí no. ¿Sí? Incluso le dice que jamás le va a lavar los pies Jesús a él. ¿Sí? Y entonces Jesús le habla, le cuenta que tiene un propósito y entonces le dice que es el inicio del anuncio de su muerte. También dijo frases importantes que quedaron grabadas para la historia. Mateo 16. Cuando llegue le preguntan, o Jesús pregunta, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y yo creo que todos nos sabemos la respuesta. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurados sos porque no te lo dijo nadie. ¿Sí? Ninguno de los que están acá, sino que se lo reveló el Espíritu Santo. Era parte del círculo íntimo, si recordamos cuando muere la hija de Jairo, Jesús llega a la casa, hay gente llorando y dicen, permítame un minuto, aquí solo van a entrar los papás, Pedro, y Jacobo y Juan, nada más. Dejó a todos los demás discípulos también afuera. Y entonces ocurre el milagro donde él resucita a la hija de Jairo. De hecho, también Jesús sana a la suegra de Pedro, por lo que también entonces nos dice que Pedro era casado. Algunos historiadores dicen que tuvo 2 o 3 hijos, pero pues por ahí estuvo. Fue del grupo, en esa parte de estar en la parte pues muy cercana de Jesús, que estuvo en el momento de la transfiguración de Jesús. Y es más, como ya se habrá dado cuenta, como Pedro le caminaba muy rápido la mente, fue el que le dijo a Jesús, mira, y si hacemos unas enramadas aquí, para cada uno de los que estamos aquí presentes, dijo. Ahí estaba Pedro otra vez. Cuando Jesús empieza a preparar la noche clave, fue a Pedro y a Juan, los 2 discípulos, que les dio la comisión de preparar la última cena. A ellos fueron los 2 que les dijo, bueno, vayan, van a encontrar este lugar y lo van a preparar. Ellos fueron los 2 que prepararon la última cena. Como era un muchacho activo, cuando van en la barca y Jesús va caminando sobre el agua, fue aquel que le dijo si realmente sos Jesús, no una visión que estamos viendo, haz que yo camine hacia ti. Y entonces le dice, vení para acá, y él se baja. Escuchaba por ahí alguna plática y alguien decía, es que Pedro perdió la fe, quitó la vista de Jesús. Bueno, probablemente sí, pero era un hombre. O sea, si usted me lo dice, voy a mitad del lago de Atitlán y me dice que no te bajas a caminar sobre el agua. Hace un año y algo, estábamos con mi esposa, nos fuimos a Atitlán, decidimos cruzar el lago, pagamos una lancha y el muchacho se le olvidó llevar gasolina. Y nos quedamos varados y el problema es que como que le pagaron por meter gente a esa lancha, pero la lancha venía sobrecargada. Mi hermana después se reía y me decía, te dije que no te subas a esas lanchas porque han estado, va de dar vuelta. Y la lancha venía sobrecargada, en la parte de atrás un par de olitas entraron a la lancha, todos parados en medio del lago de Atitlán, me acordé de Pedro en una de esas. Y eso que no estaba picado pues, o sea, un día soleado. Y dije yo, no, de plano Pedro sí tenía mucho amor, mucha convicción de Jesús para bajarse. O sea, solo el hecho de bajarse ya hablaba de una gran fe por Jesús, ¿sí? Un gran amor por Jesús. Y que en cierto momento viera la ola y se asustara, pues
Si no se asusta, yo diría que es extraterrestre, lunático o algo así, pero no ser humano, ¿sí? Así que él fue el que tuvo la osadía de decirle a Jesús que quería caminar con él abajo de la barca y que, pues, aunque sea un su paso dio por ahí, pero también fue él. Dos veces más, cuando llegan a aprender a Jesús, pues me imagino que Juan 18, como ya le dije que me gusta imaginarme las cosas, me imagino que están ahí en el huerto, llegan los soldados, pues más de alguien se ha haber puesto, miren, señores soldados, perdone, traerán una orden judicial donde cuando de repente solo Pedro pasó en medio de todos y ¡juas! Le voló la oreja al soldado, al siervo. O sea, no andaba preguntando. Solo le vio por dónde y dijo, aquí nos lo discutimos entre todos, son tantos soldados, somos tantos discípulos, dijo, vámonos, ¿sí? Algunos tal vez estaban tratando de mediar, no hombre, mire cómo lo arreglamos, jefe, y cuando sintió ya había volado la oreja por allá, y pues Jesús, siempre siento Jesús, yo me imagino que se ha haber sonreído y dijo, ay, este Pedro no cambia. Agarró la oreja y se la volvió a poner en su lugar, que fue otro milagro ustedes. Imagínense para los que estuvieron ahí, que vieron saltar la oreja, yo le aseguro que por lo menos sangre le quedó, de evidencia que había habido un milagro ahí, que Jesús lo había sanado. Y por último, la última referencia para terminar la parte más larga de este mensaje. En el día del Pentecostés fue el que sale, predica, y después de su predicación, una afluencia a la iglesia, cerca de 3,000 nuevos creyentes. Ese era Pedro. Yo me imagino a Pedro un hombre fuerte, un poquito rudo, de carácter muy, muy fuerte. ¿Sí? Era alguien que, pues, porque Dios tuvo misericordia de él, pero alguien que si no estuviera con Dios, pudo haber sido bastante complicado. Y entonces, sabiendo todo eso, sabiendo de Pedro como un hombre fuerte, como un hombre que estuvo a la par de Jesús, que se animó, que tenía una gran fe en Jesús, entonces empecemos con el preámbulo de la historia que vamos a ver. Dice Lucas 22, y aquí sí vamos a empezar a ir ya un poquito más lento. Lucas 22, versículo 31. Dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ahí empieza el meollo de esta historia. Jesús sabía que venía una prueba muy difícil para Pedro. Jesús sabía que Pedro era un hombre fuerte, pero sabía que lo iba a mover. ¿Sí? Sabía que algo fuerte se venía. Nos adelantamos unas cuantas horas a esto. Aprenden a Jesús. Pedro, pues pienso que estas palabras se vinieron a su mente cuando estaban pues arrestando a Jesús, y en base a eso actuó, pienso yo, tal vez por eso le quitó la oreja al muchacho. Lucas 22 dice: un poco después,
Viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Fueron las últimas 2 veces que él negó a Jesús, como Jesús se lo había dicho. Y ahí hay una pausa, o yo hago una pausa normalmente cuando leo eso, porque entonces me lo tengo que imaginar. Alguien decía: Pedro le faltó su fe, le mintió a Jesús, le falló a Jesús. Vuelvo a lo mismo, era un ser humano que en ese momento estaba asustado, tenía temor. Dice que los romanos particularmente eran salvajes cuando querían matar a alguien, era brutal, y se les ocurría cada cosa. Si no era que se lo comiera un tigre, pues quemarlo vivo. Y ahí en la historia hay muchas cuestiones. Aquel que se le ocurrió quemar la mitad de la ciudad solo para ver cómo se miraba de bonito, cómo se quemaba. Así tenían sus cosas complicadas. Y entonces él está en medio de todo ese relajo y dice: aquí me van a linchar. Canta el gallo, Jesús está al fondo, y entonces dice: vuelto, el Señor miró a Pedro. Supongo que Pedro regresó y vio que Jesús lo estaba viendo. Una de las miradas más difíciles, porque yo le aseguro que no fue con odio. Yo digo que Jesús lo ha de haber visto y haber pensado: te lo dije. Y lo vio con amor. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, salió y lloró. Yo solo de pensar esa mirada de Jesús de amor, de ánimo, Pedro, ¿sí? Yo lo sabía, ánimo, sigue adelante. Esa mirada de amor de Jesús, Pedro la sintió en el corazón, ustedes. Y entonces tenemos un hombre fuerte, de mucho carácter, quebrado. No sé si usted conoce o ha tenido la oportunidad de ver a alguien que es de mucho carácter cuando está quebrado, cuando está dolido, cuando su corazón se partió. Sigamos porque me agarra el tiempo. Jesús muere, lo sepultan. Al siguiente día, pues llegan pues a verlo a la tumba. Dice que iban las mujeres, entraron, vieron que no estaba, y lo primero que hicieron fue avisarle a los discípulos. Y sale corriendo 2, está en Juan: Pedro y el discípulo amado, Juan. Juan se adelanta, no entra, se asoma a la tumba y ve el sudario y todo lo demás puesto ahí, pero no está el cuerpo. Y el primero en entrar es Pedro. Después entra Juan, salen ellos de ahí y es el momento en el que entran las mujeres y ven a los 2 ángeles. Dice Marcos 16:6: mas él les dijo, los ángeles, a las mujeres: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron.
Pero ir y decir a los discípulos, y mire, Dios tiene el cuidado hasta de los detalles. Nosotros como seres humanos a veces ni cuenta nos damos, pero Dios tiene cuidado de los detalles. Dios sabía que Pedro estaba quebrado, tal vez más que todos los demás discípulos. La situación emocional de él era mucho más complicada, y tiene el cuidado de decirles, miren, díganle a los discípulos y a Pedro, que no se les olvide Pedro, ¿sí? Que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Fíjense ustedes, Dios tenía cuidado de él. ¿Acababa de negar a Jesús? Sí, pero Dios seguía teniendo cuidado de él. Sabía que era un corazón que había que restaurar. Cuando llegó, dice Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino a Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y es la primera vez que Jesús se presenta a los discípulos. Y como el hermano del piano ya me dio la seña, le voy a pedir un favor. Ahora sí, abra su Biblia y nos vamos a ir todos a Juan 21. No lo voy a leer todo, voy a parafrasear algunas partes. Los discípulos ya vieron a Jesús, ya lo escucharon todos en grupo, pero una parte dice también que ellos estaban con mucho temor de lo que pudiera pasar, de lo que los romanos pudieran hacer para tratar de exterminar el legado de Jesús. Y entonces estaban encerrados y viene Pedro y les dicen, ¿saben qué, señores? Me voy a ir a pescar. Yo creo que Pedro no fue a pescar porque tenía hambre. Yo creo que Pedro se fue a pescar porque necesitaba pensar, relajarse. Habían 7 discípulos con él y le dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros también vamos. Nunca he pescado así como, más allá un par de veces que me pusieron un anzuelito ahí eso, pero normalmente de los datos que tengo, pues no hay mucha bulla, muy tranquilo, en un barquito, más o menos a 100 codos dice la Biblia que estaban, más o menos aquí adelante está, un ratito les doy, pero es el aproximado de 100 metros. Viendo pasar la noche, y empieza una de las historias más maravillosas que pudo haber para Pedro. Cuando empieza a amanecer, ven la sombra de un hombre, la imagen de un hombre parado en la orilla y les dice, mis hijos, ¿tenéis algo para comer? Versículo 6 dice, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces ahí pasó algo. Pedro dijo, esto ya lo viví. Esto no es primera vez que me pasa. Esto no es normal. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, es el Señor. Y entonces Pedro se encuentra en una encrucijada. Se va a ver cara a cara con aquel al que había negado. Aquel que lo volteó a ver con una mirada de amor, pero que él sintió esa mirada hasta lo más profundo de su corazón. Yo no sé qué pasó por el corazón de Pedro. Tal vez yo me hubiera ido hasta atrás de la barca.
porque dice que empiezan ellos a remar para ir a la orilla, con dificultad, porque dice que no lograron sacar la red del agua. Pero Pedro hace algo. Mientras ellos estaban pescando, se acomoda la ropa, se aflojó el cincho, se quitó la corbata y se sentó solito. Cuando él ve que es Jesús el que está del otro lado, lo primero que hace es arreglarse. Dice que se ciñe su ropa nuevamente. Sí. Y hace algo que para mí tal vez no tuvo mucha lógica. Bueno, como pescador creo que nadar de plano sabía. Sí. Pero yo creo que en cierto momento de repente una parte del corazón de Pedro dijo, ¿para qué lado está más o menos? Yo digo que tal vez si llego, el temor de enfrentarse a Jesús. Y dijo, por este lado, si nado para allá, rememos, pero rememos para allá está más fácil, ¿sí? Sin embargo, creo que Pedro hace lo mismo que hizo David cada vez que falló. A la primera oportunidad arregló sus cuentas. A la primera vez que tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios, le dijo, Señor, he fallado. Por eso Dios lo pone como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque sea perfecto, sino porque conocía su debilidad y sabía que el único lugar donde podía estar bien era ante la presencia de Dios. Y Pedro vio que ahí estaba Jesús, era su oportunidad. Es más, ni siquiera esperó que los discípulos remaran hasta la orilla. Él salta de la barca y nada hasta la orilla para encontrarse con Jesús. ¿Qué pasaba por su mente? No sé. Pero siendo humano, de repente iba pensando, ahorita de plano va a decir algo y me va a tragar la tierra, o me va a caer un trueno, pensando en su corazón de hombre. Pero cuando él se para frente a Jesús, yo le aseguro que lo que vio fue una mirada de amor, una mirada de perdón. Esa fue la mirada que vio Pedro. Y es más, Jesús se preocupó por los detalles, no solo de él, de los demás. Porque dice que vieron al llegar que había una fogata y un pez sobre ella. Y les dijo, traigan los peces, comamos. Sabía que no habían comido. Cuidó los detalles, cuidó su corazón. ¿Cuál habrá sido la adrenalina que Pedro tenía en su cuerpo, que dice que agarró la red llena, 153 peces, dice la Biblia que tenía, y él fue el que la sacó del agua? O sea, su corazón estaba bombeando al máximo. Sí. Acababa de ver al Señor en su máximo esplendor, con una mirada de amor. Yo no sé por qué Dios nos trajo hoy acá. Pero también sé que todos somos pecadores, porque somos cristianos, que luchamos por ser mejores cada día, por honrar a nuestro Dios cada día, pero que somos imperfectos y que a veces hay cosas que tenemos que buscar la mirada de Jesús, porque nuestro corazón humano lo primero que nos dice es escondámonos. Le pasó a Adán. Y eso que él miraba a Dios todos los días en el huerto del Edén. Pero en el momento de caer, su primera intención fue esconderse. El corazón humano nos lleva a escondernos. La voluntad de Dios es tener un encuentro cara a cara con nosotros y vernos a los ojos. La idea del día de hoy
pues de esto podemos aprender muchas cosas. Podríamos hablar de fe, podríamos hablar de muchas cosas. Pero la idea de hoy es que nos demos cuenta que Jesús nos está esperando con una mirada de amor todos los días. Cada vez que nosotros fallamos, Él está ahí esperándonos. ¿Qué hace la diferencia? Mi actitud. Yo puedo hacer lo que hizo Adán, irme a esconder, o puedo hacer lo que hizo Pedro, salir y correr al encuentro de Jesús y verlo cara a cara y decirle: Jesús, me equivoqué. Yo no quiero o no puedo pensar qué pasó por el corazón de Pedro después de haber visto a Jesús, pero creo que eso influyó para el sermón que dan días después, donde por lo menos 3,000 personas se convierten. Era un corazón lleno de amor. Era un corazón que sabía que Jesús le había cambiado la vida. Era un hombre quebrado, un hombre fuerte, quebrado, que Jesús acababa de restaurar, que ahora tenía poder para irle a decir a la gente: Jesús es su única opción. Yo no sé para qué Dios lo trajo el día de hoy. Siempre soy de la idea que todos tenemos algo por qué platicar con Jesús. Y le voy a pedir favor que nos pongamos de pie para que tengamos un tiempo como Pedro, para que al salir de acá, después de ver la mirada de amor de Jesús en nuestra vida, salgamos con el corazón lleno, pero lleno de verdad. ¿Sí? Ahí donde está, le voy a pedir favor que tome un tiempo para meditar. Si hay algo en su corazón de lo que deba de platicar con Jesús, si en los últimos días, en las últimas horas pasó algo que usted crea que es bueno platicar con Jesús, para que cuando Jesús hable de usted diga: este es un hombre o esta es una mujer conforme a mi corazón, que va a hacer que mi voluntad se cumpla. Y eso lo dijeron de David muchísimos años después. Imagínese usted. Acompáñeme a orar. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales o bien visita nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. Gracias por sintonizarnos.